Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a Frente hoy con un importante tema, la nueva Junta de Comandantes y su rol en la democracia hondureña. En las últimas décadas, cuánto comentario escuché yo de que las Fuerzas Armadas se prestó para esto, se prestó para lo otro, que las Fuerzas Armadas no cumplió su rol con lo que dice la Constitución de defender la alternancia en el poder. Bueno, cuántas cosas no se han dicho de las Fuerzas Armadas. Por eso el titular de hoy o el título de hoy del programa, la nueva Junta de Comandantes y su rol en la democracia. No es que hoy le estamos imponiendo cargas adicionales o desafiando a los nuevos integrantes de la Junta de Comandantes a hacer esto, a hacer lo otro, y que de repente otros no hicieron. No. Simplemente queremos debatir con altura, debatir con libertad plena de expresión y de prensa los deberes de los militares, sin olvidarnos de algunos pasajes de la historia, porque no faltará quien diga, y hoy como si exigen a ellos que se ciñan plenamente a la Constitución y no lo hicieron en el pasado. Siempre se hizo. Pero está bueno discutirlo, está bueno debatirlo y recordar siempre a esta generación, a las próximas generaciones de militares, lo que dice la Constitución de la República en torno a su rol. Ese va a ser el tema. Y para hablar de ello tendremos hoy, de izquierda a derecha, al coronel en condición de retiro, José Antonio Pereira. Estoy viendo aquí el televisor para justamente ver en el momento que los estemos presentando, acompañado de el jefe del Estado Mayor Conjunto, Isaías Barahona. Ahí los pueden ver. Pero no solo José Antonio Pereira e Isaías Barahona nos van a acompañar esta mañana. Nos acompañarán también el general en condición de retiro, José Sánchez Aguilar, y también el general en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas. Ya en unos minutos presentaré a Luz Madrid para que nos dé detalles sobre cómo intervenir, cómo enviar los mensajes, cómo participar aquí en el programa. Solo les anticipo la nueva Junta de Comandantes y su rol. Cuando digo su rol me estoy refiriendo a las Fuerzas Armadas y su rol en la democracia. Ese es el tema. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem. Calidad garantizada. Pero antes, quiero presentarles a un distinguido amigo, el director ejecutivo del Plan Trifinio, Jorge Aguilar, hijo de nuestro gran amigo, el doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Renato. Bienvenido al programa. Muchas gracias, un gusto estar acá. ¿Por qué está Jorge esta mañana? Jorge debería estar con la designada presidencial Doris Gutiérrez. Ya vino Doris. Amaneció con frío. Ya vino Doris. Y el micrófono. Bueno, vamos a hacer algo. Mira que Doris así es espontánea. Yo la conozco y me agrada que sea así. Entonces, como se nos metió de un solo, ven por favor, aquí me le colocas el micrófono a la designada presidencial. Me dice Doris, es que tenía frito, dice, pero no me levanté, dice, a la hora y llegué a las 7. Colócale tranquilo y con un poquito de celeridad el micrófono. Vamos a adelantar con Jorge Aguilar, es el director ejecutivo del Plan Trifinio, porque viene la gran feria navideña Trifinio, que va a aglutinar en Tegucigalpa 21 emprendedores y artesanos de Copán y Ocotepeque. Bueno, habiendo visto y aprobado el micrófono, producción, que está bien,
Sí, creo que sí. Yo soy el que no tengo retorno, pero ya lo mío lo vamos a arreglar en una pausa comercial. Vamos a iniciar con la designada. 21 emprendedores y artesanos de los departamentos de Copán y Ocotepeque participarán de la Feria Trifinio, Feria Navideña Trifinio, que se va a desarrollar en la Plaza Las Etnias del Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa este miércoles y jueves 14 de diciembre, es decir, mañana y pasado mañana. Designada, háblenos de eso. Así es, bueno, como parte de la asignación que nos dio la presidenta Castro, somos encargados del plan Trifinio con los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala. Estamos aquí con nuestro director ejecutivo nacional y una de las acciones más importantes que estamos desarrollando en este plan Trifinio es precisamente el emprendedurismo. Y entonces queremos que los capitalinos, Renato, conozcan a los emprendedores de esta zona tan maravillosa como es Ocotepeque y 6 municipios de Copán, que ha sido una zona abandonada por muchos años, pero que ahora se le está dando la prioridad del caso. Así que nosotros con mucho orgullo, pues estamos aquí para anunciar esta gran feria e invitar a todos los capitalinos y no capitalinos a que admiren estos productos que aquí va a explicar el ingeniero Jorge, y muy agradecidos con usted porque sabemos que es una deferencia de su parte. Gracias, Doris. Buenos días, Renato. Un gusto estar acá. Un saludo a toda la audiencia que nos ve. Aquí tenemos una muestra de los productos que se estarán ofreciendo en la Feria Navideña del Trifinio mañana, miércoles 13 y jueves 14, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Centro Cívico Gubernamental. Estos son totopostes de Ocotepeque. En Ocotepeque también tienen los totopostes famosos más de Santa Rosa de Copán, pero allá los hacen un poco más pequeños, exquisitos para degustar con café. Y las quesadillas también de Ocotepeque, También las que son quesadillas súper son espectaculares. ricas. Tenemos aquí estos rosquetes de la Unión Copán, que es uno de los municipios del Trifinio, y por supuesto las artesanías Maya Chortí de Copán Ruinas. ¿Has comido rosquetes? Claro. ¿Alguna vez? Sí. ¿Has comido rosquetes? Pero es que rosquetes de allá son diferentes a los Pero es que rosquetes de aquí. le tenemos este Le voy a regalo dar usted. una Mire, probada, perfecto. Renato. Es Son que de otros rosquetes. Son otros Son rosquetes. otros rosquetes. Son muy sí. diferentes y son Son riquísimos. exquisitos. Es que Es que los rosquetes que comemos aquí son con una cuestión blanca encima y aquellos, estos no, estos son hechos de otra y lo forma. rico, ya te voy a decir cómo fue mi infancia con los rosquetes. La tacita con café. Ah, sí, claro. Y luego A ver si lo ponerle 1, 2, 3, dependiendo de la abundancia de los rosquetes, 4 rosquetes, que el rosquete absorbiera el café y luego hacer una mezcla. Qué rico eso. Pues mire, estos Así fue mi rosquetes infancia. Le vamos a de la dejar unos Unión. para que lo vuelva a probar. Aquí tenemos la explicación. Aquí tenemos la explicación. Son de la Unión y nos explicaron que primero son hervidos y luego son horneados. Son exquisitos. Y hemos preparado estos regalitos navideños y este es para usted, para que lo deguste con el café. Estos rosquetes son elaborados artesanalmente por mujeres emprendedoras siguiendo tradiciones ancestrales, preparados con maíz blanco cultivado en la región. Son primero hervidos y luego horneados para producir un sabor crujiente, exquisito y único. Hombre, admito que es la primera vez que los miro Y el y que angelito los que probaré. trae así como tarjetita está hecho de tusa, Tusa de ¿verdad? maíz. Sí, es tusa, de sí. maíz, mire qué lindísimo. Por mujeres Sí. Maya Chortí de Copán Qué Ruinas. bien. Por- No podría faltar el café de la zona, ¿verdad? Así es. Pues también le tenemos el Trifinio Box que hemos diseñado. Esta es una muestra de lo que se produce en la región Trifinio. De la parte agropecuaria tenemos el café y la miel de Ocotepeque y de la parte artesanal cultural tenemos la muñequita de tusa y una manta tejida a mano por las artesanas. También le tenemos estos obsequios. Muchas gracias, muchas gracias. Quienes ya se están saboreando son mis compañeros de TN5 y frente a frente, Así porque este mismo. café va para la mesa. Ah, Son bueno. tomadores de café empedernidos. Y esa cuestión Una como- libra no dura un día ahí. Oiga, Este me hueso, decía- hueso tallado. eso no sabía, Viene pensaba en que era tallador de como hueso. un arma de Sí. un arma blanca. Este es un artesano de Copán Ruinas que va a estar presente el día de mañana, miércoles y jueves, aquí en el Centro Cívico. Él, entre otras cosas, talla huesos. También hay También van a esculturas. venir de estos que Sí, elaboran estas sí. y la famosa miel. Y la miel. que es también exquisita. es Sí. muy... ¿Es el mismo café o es otra marca, Jorge? Este es el mismo que está acá. Ah, Este es el mismo, ¿verdad? Este es originario de San Marcos, Ocotepeque.
este café delicioso, pero toda la región Trifinio es cafetera por tradición y exquisito café porque es café de altura. Y los regalos de Doris Gutiérrez todas las Navidades. Yo tengo regalo de Doris Gutiérrez de estos desde hace 15, 20 años. Unos ángeles de paste Sí, que le trajimos sí, una sí, vez también. Ahí correcto. está. Bueno, no son míos, son de las Sí. emprendedoras. Y por cierto, también hoy con la diputada Erika de Gracias a Dios y el despacho vamos a hacer una feria solo de los misquitos. Hoy. Hoy, ¿verdad? Pero mañana y pasado es Del del plan Trifinio. Sí. Trifinio, nuestras emprendedoras y emprendedores. Pues les de quiero la decir zona. que este evento es una iniciativa del despacho de Doris, de la designada presidencial, bajo la dirección ejecutiva en Honduras del ingeniero Jorge Aguilar. Y ustedes ya saben qué es el Plan Trifinio, ¿verdad? Que está comprendida por 22 municipios, 16 de Ocotepeque y 6 de Copán. Que es un tratado. Sí. Hace 37 años se firmó ese tratado. Sí. Y eso no se puede, se pueden agregar otros municipios, solo que se modifique el tratado. Entonces mucha gente nos dice, puchica, nosotros queremos entrar al área Trifinio, hasta del Golfo de Fonseca nos han dicho. Entonces ahí vamos a hacer otro Trifinio, que va a ser entre Nicaragua, Honduras y El Salvador. Y se puede hacer otro Trifinio en el norte. Y hay que decirlo que tiene una participación muy importante la mujer en todas estas actividades de ustedes en esa zona. Sí, aprobamos la política de la mujer del área Trifinio y se han dado capacitaciones en los 22 municipios del área para las mujeres y también otro tipo de capacitaciones de ganadería, agricultura, ¿qué más? Medicina natural, de diferentes Huertos tipos. familiares. De Mira, huertos. venía escuchando al ingeniero Jorge Cerritos por HRN sobre la situación de la agricultura y decía él que hacen faltas políticas para empoderar a la mujer en la agricultura, porque dicen, ¿saben qué me enseñaron a mí en las universidades que estudié? Dice, aquí dentro y fuera del país, que las mujeres son las que iniciaron la agricultura, Las que por lo tanto, inventamos la mantener al margen de la agricultura a la mujer hondureña es empobrecer al país, Y por empobrecer al eso, país. Otra necesidad urgente es que con estas titulaciones de tierra que se están haciendo, se le dé prioridad a las mujeres. Claro. Porque las mujeres van al frente. Cuando yo trabajé en la CNTC, las que iban al frente de la lucha eran las mujeres. Y a la hora de dar los títulos, les daban allá los pedregales que no llegaba ni el agua y los varones se quedaban con la tierra más... la mejor tierra, pues. Y la más productiva. La más productiva, pero sí tenemos en Ocotepeque y en Copán varios grupos de mujeres que están trabajando en temas de hortalizas, De huertos, café, de hay café. cooperativas solo de mujeres de café en la región Trifinio. Pues Así ya lo saben, la Feria Navideña Trifinio aglutinará en Tegucigalpa a 21 emprendedores y artesanos de Copán y Ocotepeque este miércoles 13, mañana y el jueves 14 de diciembre. Y se va a desarrollar en la Plaza Las Etnias del Centro Cívico Gubernamental aquí en Tegucigalpa. Ahí todo el mundo puede entrar, ¿verdad? Por supuesto. Bienvenidos todos Entrada y los gratis, esperamos. Ok. pero que lleven algo de pistillo. Que lleven pistillo para que apoyen comprarle a los emprendedores. compañeros que vienen de allá. Porque no es mall, de solo ir a No, ver no, las no, vitrinas no. y no comprar nada. O solo ir La a idea es comprar un ayudarle a cono. los emprendedores. Correcto. Así es. Bueno, Jorge, muchas gracias. No, gracias Renato por el espacio. ¿Qué tal está la salud de su padre? Bien, ahí está, siempre Roble. Ya está próximo a cumplir 93 años. Su hermano mayor siempre me envía fotografías de él. Ah, mi, sí. mi saludo y cariño y respeto sobre todo a Enrique Muchas Aguilar gracias. Paz. Muchas Todo, gracias. todo un Sí. ícono en Honduras, el doctor Aguilar Gracias, Paz, Doris. el único que hizo un plan de salud realmente tomando como base la participación comunitaria. Y que lo va Ahí a está, y ese plan todavía está vigente. pero lo va a seguir Mateo. Pues ojalá. Sí, ojalá, y tiene que creo seguirlo, Mateo. Sí, Así es, claro. para que deje huellas El área de la salud es junto a los sumamente hospitales. importante. Correcto. Claro Bueno, que sí. que tengan éxito y Bueno. felicidades. Es incansable, no se cansa. No, yo sí, yo no. digo que Doris se gana bien el dinero No, cuando sí, no fue es cansado. diputada, cuando fue funcionaria municipal también, si mal no recuerdo. Sí, Se lo gana. Doris es incansable con este tipo de proyectos. ¿Que Así ¿Sabe, es. sabe Sí. por qué, Renato? Porque es que para nosotros la voluntad del pueblo es sagrada. Y a mí muchas veces me dicen, ¿y por qué no se va otro? No, es que la voluntad del pueblo es sagrada. Y si nos pusieron ahí, es para ir a servir a ese pueblo que confía en nosotros y nada más. Bueno, muchas gracias Eso a la es todo. designada Doris Gutiérrez y al director ejecutivo del Plan Trifinio, Jorge Aguilar. Nosotros con Mario Holanda volvemos a introducir el tema que nos ocupa esta mañana. La nueva Junta de Comandantes y su rol en la democracia. Porque para algunos no siempre las Fuerzas Armadas
en esto de la defensa de la democracia actuó oportunamente, y ese es el debate que vamos a tener con los militares Creo en que retiro. tiene connotados A las meras por ahí, poporoilas de hace pasaron unas décadas. ¿Ah? ¿No? Uno de ellos fue profesor mío en la UTH. Y el general Maldonado hemos andado en muchas luchas ahí en la cuestión del arte, la literatura y también de los homenajes a los héroes. Es una persona que conoce muchísimo. Correcto. De estos Muy temas. bien, entonces introducimos la temática con el periodista Mario Landa. Y gracias a Doris y a Jorge. Gracias a usted, Renato. Muy bien. Muchas gracias. Y feliz. Vicealmirante José Jorge Fortín. La presidenta Xiomara Castro deposita su confianza en los nuevos integrantes de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas que deberán asumir en los próximos días y nombrados respetando la jerarquía y la meritocracia, asegura. Esta Junta de Comandantes asumirá la conducción de las Fuerzas Armadas y estoy depositando la confianza para el cumplimiento de lo que emana la Constitución de la República y lo que emana también la voluntad de nuestro pueblo hondureño. El nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, quien asumirá el próximo 21 de diciembre, está consciente de la responsabilidad que conlleva tomar la rienda de la institución armada. Asegura que dará continuidad a los proyectos impulsados por las actuales autoridades y sobre todo primar el respeto a los derechos humanos. También tenemos un departamento de derechos humanos donde se encargan de estar capacitando a las personas. El derecho humano no solo protege al que infringe o al quien va dirigido, sino que también a las autoridades nos protege cuando nosotros cumplimos estas normas de derechos humanos. El actual jefe del Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante José Jorge Fortín, sostiene que los nombramientos de la institución se han realizado en base a méritos y en el cumplimiento de la ley. Nombramientos en base a los años de antigüedad, disciplina, profesionalismo, méritos y todos aquellos atributos que caracterizan a los oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras. El artículo 279 de la Constitución de la República manda que el jefe del Estado Mayor Conjunto sea un oficial general o superior con el grado de coronel de las armas o su equivalente. La actual Junta de Comandantes está integrada por oficiales de varias promociones, explica el general Rosbel Hernández. La Junta de Comandantes estará integrada, la nueva Junta de Comandantes está integrada por la 27 promoción, por la 28 promoción, que es el comandante general del Ejército, el actual, y por la 29 promoción, que estamos hablando del comandante general de la Fuerza Naval de Honduras. Vemos que hay una variedad de promociones igual en lo que son los estados mayores. Claro, en base a todos los requisitos que establece la ley, la Constitución de la República, la ley constitutiva de Fuerzas Armadas, que le da la atribución a la presidenta y comandante general de las Fuerzas Armadas de remover libremente al jefe de Estado Mayor Conjunto, al subjefe de Estado Mayor Conjunto y a la Junta de Comandantes. El recién nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto dijo además que las buenas relaciones con las Fuerzas Armadas estadounidenses continuarán porque han sido un aliado histórico del país. El nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández Aguilar, asumirá con sus compañeros de la Junta de Comandantes el próximo 21 de diciembre en una ceremonia en donde también habrán retiros y ascensos. Mario Landa, Telenoticias. Bueno, entonces, ¿cómo queda integrada la Junta de Comandantes? Ya se los diré. Ya se los diré. Y ahí aparecerá el cuadro para que le demos seguimiento. La Junta de Comandantes que va a asumir el 21 de diciembre está integrada por el general de brigada Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, jefe del Estado Mayor Conjunto, todavía no, ¿verdad? Pero en los próximos días, coronel de artillería Josban René Barahona Alvarado, su jefe del Estado Mayor Conjunto, el coronel de infantería Dagoberto Moncada Zelaya, inspector general de las Fuerzas Armadas, el coronel de ingeniería Carlos Efraín Aguilar Hernández, comandante general del Ejército. Estos son nombramientos hechos por la presidenta Castro. El coronel de infantería Dagoberto Moncada Zelaya, inspector general de las Fuerzas Armadas. El coronel de infantería Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, comandante de la Policía Militar. Bueno, está dentro de la Junta, ¿va que no? Es que ayer hubo un debate en los medios sobre esto. Yo lo que entiendo es que ayer... Es un comando, pero no es... La presidente ratificó en el cargo
al comandante de la Policía Militar. Pero la Junta de Comandantes, coronel Pereira, ¿cuántos son? Son 6, ¿verdad? 6. Sí. Jefe del Estado Mayor Conjunto. Subjefe del Estado Mayor Conjunto. Inspector. Inspector General de las Fuerzas Armadas. Comandante del Ejército. Comandante del Ejército. Comandante General de Fuerza Aérea y Comandante General de Fuerza Naval. Sí. Nada más. Sí. A no ser que hayan hecho alguna reforma. No han hecho reformas. No han hecho reformas. La presidenta fue que ratificó al coronel Fernando Ramírez Muñoz en la comandancia de la Policía Militar. Y el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, va a asumir la subsecretaría de Defensa en sustitución del coronel Elías Aguilar. Elías había presentado su renuncia hace como 7 u 8 meses. Luego intervino aquí en Frente a Frente y dijo que no se la habían aceptado, no se la había aceptado la presidenta y que por eso seguía en el cargo, pero esta vez sí deja ese cargo y viene a ocuparlo el vicealmirante Fortín, el hombre de aquella expresión, Isaías Barahona. Recuérdese qué expresión, con desagrado, como que Luis Alonso, usted lo mencionó también, ¿verdad? Sí. Luis Alonso Maldonado Galeas. ¿Sintieron eso ustedes como una advertencia? ¿Cómo sintió usted realmente esa expresión del actual jefe del Estado Mayor Conjunto? En principio como una ofensa. ¿Ofensa? Como una falta de respeto a la antigüedad. Dicen que eso nunca había ocurrido en las Fuerzas Armadas. Nunca había ocurrido. Y también fue un acto que lo ligó con una expresión de tipo político. Incluso si no hubiera sido político, si no hubiera sido un acuerdo con la Presidenta de la República, esa expresión le hubiera significado la destitución de parte del comandante general, porque no es propio en una ceremonia militar introducir un elemento político. Yo creo que hay una carga sobre el vicealmirante, una carga muy fuerte sobre él mismo, sobre las Fuerzas Armadas, y también sobre Honduras. Una expresión de esa naturaleza tiene más impacto que el que aparentemente es. Tan grave es esa expresión del vicealmirante. Es grave por las razones que le dije, ¿no? Principalmente porque se reafirmó algo que nosotros le tememos mucho, y que tiene que ver con este tema de hoy, la politización de las Fuerzas Armadas. Y no es dable, ni sale tampoco del ánimo interior de un jefe del Estado Mayor Conjunto ofender a un compañero, acusar a un compañero en un evento público con una connotación política. Es que la connotación está ahí, es evidente. Y también crea una desvinculación de una tradición y también parte de la mística institucional de las buenas relaciones entre los oficiales activos y los retirados. En el sentido también de que la reserva de las Fuerzas Armadas es un recurso estratégico para la defensa nacional y por lo tanto cualquier fricción que haya en ese sentido crea una barrera y la barrera ya está. Bueno, mencionó también al general Romeo Vázquez Velázquez, al general Isaías Barahona, y usted cómo valora en términos de historia esa expresión de alguien que está desempeñando un cargo que usted hace años desempeñó también. Bueno, además de lo que ya se dijo, sin duda es un desatino total. Primero porque utilizó una palestra pública donde un militar debe hablar en términos profesionales, porque la Constitución misma le manda a no deliberar, a no ser político y a no ser desobediente. O sea, tiene que obedecer la ley y tenía que obedecer los mandatos que son para las Fuerzas Armadas. O sea, no podía salirse de una terminología meramente profesional, del cumplimiento de su misión, de una terminología cívica, que es la que corresponde a un jefe en esa postura. Cuando ya entramos en el terreno político, está totalmente fuera de su espacio, y menos si ocurre en una ceremonia de la envergadura que era la celebración de una fuerza como la Fuerza Naval, como lo fue ayer la celebración del Día del Ejército, 198 aniversario. En este tipo de ceremonias no pueden ocurrir estas salidas, digamos, porque además de eso, vimos lamentablemente vimos una utilización de esa expresión ya en eventos políticos, sí, con una foto enorme, 3 días, saliendo cada 5 o 10 minutos,
como que si hubiera sido cierto. Y luego él mismo tiene que salir después, semanas después, a decir, no, aquí nunca hemos visto un indicio siquiera de golpe de Estado. O sea que se dijo lo que se dijo sin tener una prueba. En esos niveles, un jefe no puede hablar si no tiene evidencias concretas, no importa quién se lo diga, porque se trata de la persona, en principio, pero además de la responsabilidad que encarna el ser jefe de una fuerza como las Fuerzas Armadas. Así que un desatino total. Cada quien después tiene que hacer su propia reflexión, sin duda, pero a Honduras le corresponde hacer una reflexión y es, Honduras tiene unas Fuerzas Armadas, no le pertenecen al presidente, no le pertenecen al Congreso, no le pertenecen a la Corte, no le pertenecen al jefe de las Fuerzas Armadas, no le pertenece a nadie, le pertenece al Estado de Honduras. Y solo tiene razón de existir en función de lo que la Constitución le establece. ¿Para qué se hace? Si no se puede cumplir con eso o si no se puede mantener el equilibrio que la misma Constitución le impone, entonces entramos en un espacio peligroso que el Estado debe hacer, o sea, que el pueblo hondureño debe exigir que se someta, que se mantenga. Es importante, Fuerzas Armadas tiene un rol enorme en el país, más grande a veces que el que normalmente uno observa que se va a cumplir. El día de ayer se celebró el Ejército, aprovecho para saludar a los oficiales del Ejército, yo fui comandante del Ejército, para saludar a sus jefes, a oficiales, personal auxiliar, suboficiales, porque tienen en su espalda cada uno una misión enorme con el pueblo de Honduras, no solo con la señora Presidente. La Constitución dice que el Ejecutivo, que el Presidente es el comandante general, pero en realidad por encima de la voz del Presidente y por encima de la voluntad del Presidente está la voluntad del pueblo expresada a través de la Constitución de la República. Así que el saludo al mismo tiempo que es honroso, que es un honor para cualquiera que forma parte de la institución, también es una carga enorme que lleva cada soldado, que lleva cada familia del soldado, porque la familia al final de cuentas es parte de la vida de la institución. Bueno, pero ahora vamos, entrémosle de lleno y solo me van a dar 5 minutos para salirnos porque saben algo. Hay una institución en el país, primero, una institución que los políticos, que desde el retorno a la democracia, cada presidente, cada político ha querido tenerla bien, que son los militares, ¿verdad? Por aquellos los golpes de Estado. Siempre, siempre, siempre los presidentes y los políticos quieren quedar bien, los de turno, los que están gobernando, quieren quedar bien con las Fuerzas Armadas. Así son democracias débiles, porque no debería haber necesidad de eso. Si es que ya los militares saben su rol, pues. Ya saben su rol, ya saben su rol y ya saben que quién es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas si no es el presidente o en este caso la presidenta de la República. Totalmente claro. De ahí nomás. No tienen por qué agradar a los militares, más que darles el presupuesto que merecen para que hagan su rol con dignidad en el país. Pero siempre ha existido ese temor, que si no les damos esto, si adicionalmente no entregamos esto, nos pueden dar un golpe. Y eso solo refleja la debilidad de la democracia, que un político llegue con el temor de que se producirá un golpe. Esas son las imperfecciones de nuestra democracia, la falta de cultura democrática. Pero bien, debemos partir de algo. Yo escuché voces que afirmaban que la presidente Castro pondría como jefe del Estado Mayor Conjunto, no pondría, nombraría como jefe del Estado Mayor Conjunto a un familiar suyo, al coronel de infantería Dagoberto Moncada Zelaya. A él se referían, ¿verdad? A él se referían. ¿A quién se referían? No creo. ¿A quién? Moncada no. No es a Moncada, yo es que lo confundí por el apellido Zelaya. No creo. Entre Muñoz y Rosales, creo que jefe de Estado Mayor Presidencial. Pues bien, el hecho es que decían, ella va a nombrar a un familiar suyo como jefe del Estado Mayor Conjunto, y eso no es bueno para la democracia. Otros decían, ¿por qué tiene ella que nombrar a la Junta de Comandantes? Eso le corresponde al Congreso Nacional. Y aquí mismo me dice el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Isaías Barahona, que él nunca entendió ese argumento de que era el Congreso que nombraba a los miembros de la Junta de Comandantes, que nunca lo entendió. Pero ¿qué quiero rescatar?
¿A quién nombró entonces jefe del Estado Mayor Conjunto y miembro de la Junta de Comandantes? A Roosevelt Leonel Hernández Aguilar. Y entiendo que por méritos, por antigüedad, siguiendo esos lineamientos que ustedes siguieron en su momento y que deben seguir otros, ese fue el escogido. Ese fue el escogido. Y hoy tenemos una Fuerza Armada tranquila, porque recuerdo en otras ocasiones que está molesta la promoción tal, que la promoción tal está inconforme, porque el presidente obvió, sacrificó esta promoción para poner como jefe del Estado Mayor Conjunto, nombrar como jefe del Estado Mayor Conjunto a un oficial amigo suyo. Debemos reconocerlo, ella no lo ha hecho. Y eso es bueno para la salud democrática. Puso a quien correspondería estar, nombró a quien debería estar. Y eso es bueno, pese a las voces que nos decían que ni podía nombrar y que iba a nombrar a un familiar, a un parentesco político suyo. Eso es bueno para la democracia. Eso es bueno para la democracia. Tengo que ir a una pausa comercial y ya luego entramos en el debate. Pero yo les decía, solo regálenme 5 minutos. Porque aparte de los militares, hay otra institución que a los políticos les fascina controlar, que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sí. Por el presupuesto. Yo recuerdo lo que vivimos en los 80, en los 90. El pleito botín por el control de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta necesitada de investigación, de extensión, esta necesitada de cualquier otra cosa que tenga que ver con la academia y no con la injerencia de los políticos, siempre estuvo ahí, en el ojo de los políticos. Miren, y esta vez se ha desatado un debate interno que hasta hace unas horas creíamos que Odir Fernández sería el electo por la Junta de Dirección de la Universidad. Pero resulta que ahora no. Ha surgido, y está bien porque tiene derecho y además tiene calificaciones, René Antonio Noé. El problema, como estamos exageradamente politizados, René Arturo Noé es primo de Hugo Noé Pino, el vicepresidente del Congreso. Entonces ya comienzan las voces que el ingeniero o el doctor René Antonio Noé solo es parte de ese engranaje del control total del partido en el gobierno por todas las instituciones. Y no necesariamente es así. Si el hombre ha pasado los filtros es porque ha reunido requisitos y tiene todo el derecho, al igual que Odir Fernández, de pretender ser rector. Solo que dice Odir que a él le han lanzado una campaña de que es instrumento de Libre para frustrar sus aspiraciones y que realmente el que quede de rector sea alguien que obedece a Libre. Y ayer tuvimos este debate inesperado en TN5 Estelar entre 10 de la noche y los siguientes minutos, donde intervino Odir Fernández y también René Arturo Noé. Solo son 5 minutos y me gustaría, porque sé que si hay gente que cuando cumple su rol dentro de las Fuerzas Armadas, cuando queda en condición de retiro, pasan pendiente de su familia y de los medios y de cómo evoluciona la democracia del país, son ustedes. Son ustedes. Bueno, muchos de ustedes ahí pasan escribiendo y comentando todos los acontecimientos del país. Así que sé que estos temas le interesan y van a dar solo unos 5 minutos después de la pausa. Si nos sobrará tiempo para debatir el tema central al que hemos venido. Muchas gracias por compartir su opinión en base al tema del día. La nueva Junta de Comandantes y su rol en la democracia. Damos lectura a sus mensajes. Aníbal Montoya comparte: politización de las Fuerzas Armadas en un marco de civismo democrático genera confusión y temor en la sociedad. Debe ser un espacio neutral que se acoge al marco constitucional. Otro camino conduce a intereses unilaterales. En Dios confiamos. La nueva Junta busca restaurar los principios de profesionalismo en las Fuerzas Armadas. Henry Smith comparte: ¿en qué momento van a ratificar el tratado sobre límites marítimos con Nicaragua? Hablan tanto de soberanía y hacen todo lo contrario. Kender Paz comparte: buen día, la conformación de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas se está llevando a cabo de forma legal y respetando la Constitución. Pido que me repitan. Un momento suave, no. El que te habló de ese tratado del Bicentenario con Nicaragua. Aquí está. Henry Smith. Repíteme, por favor, Luz.
comparte mensaje. Henry Smith. ¿En qué momento van a ratificar el tratado sobre límites marítimos con Nicaragua? Hablan tanto de soberanía y hacen todo lo contrario. Yo me sumo a lo que dice Henry Smith. Yo no entiendo la política exterior en este momento. El canciller me dice, Renato, ya está el comentario nuestro en el Congreso de que se ratifique ese tratado. Y yo digo, ¿por qué no lo ratifique el Congreso si nos conviene? Yo no entiendo que atentemos contra nuestros mismos intereses, si bien sabemos que Nicaragua no reconocía fronteras con Honduras en el Golfo. Lo mismo El Salvador, viene Nicaragua, y aunque sea Daniel Ortega en este momento, él representa al Estado nicaragüense, reconoce frontera de Honduras en el Golfo, y nosotros nos negamos, porque hay que decirlo, nos negamos a ratificar ese tratado. Estamos atentando contra nuestros mismos intereses. El canciller me dijo, ya el documento está en el Congreso. No entiendo a este Congreso, lo puedo entender en un montón de cosas que solo lo perjudican, pero en las cosas que le importan al país, yo no entiendo la calidad de la democracia que profesan los diputados del Congreso, con sus raras excepciones. ¿Por qué no quieren ratificar ese tratado si le beneficia a Honduras? Se los dejo ahí de tarea y como un cargo de conciencia, porque un demócrata, un diputado de Honduras que se supone ama al país, defiende los intereses del país, y estos no quieren ratificar, y pueden haber excepciones, algo que le beneficia a Honduras. Muy bien, terminamos con esta sección, ya vamos a continuar porque queremos entrar al debate del rol en la democracia de la nueva Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Estilo para todos para regalar en esta Navidad. Pantalla gratis en tus compras de aros y lentes. Mejor vamos a dejarlo de la universidad para más adelante, porque si no vamos posponiendo el tema que nos trajo. Lo que ha ocurrido ayer con el nombramiento de la Junta de Comandantes y la designación de jefe del Estado Mayor Conjunto por parte de la presidenta en el general Roosevelt Hernández ha sido lo correcto, lo oportuno en función de la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, luego que hubo voces que dijeron que pretendía nombrar a un familiar suyo y que no le correspondía a ella este nombramiento y el de la Junta de Comandantes, sino al Congreso. Comienzo con el coronel José Antonio Pereira. Bien, buenos días, don Renato, buenos días, pueblo hondureño. Me siento halagado de compartir el set con distinguidos generales, aunque estoy en desventaja, 3 generales contra un coronel, 3 artilleros contra un infantero, pero ahí vamos. Como pesa, ¿no? Mire que yo cuando le estaba haciendo el pase dije yo, no estaré faltando a esa jerarquía que ellos tienen dentro y fuera, porque le doy pase al coronel y no al general, pero es el respeto que ustedes tienen y la admiración que tienen para el coronel José Antonio Pereira. Igualmente yo... En infantería estamos bien. Bueno, más de 50 años de estar compartiendo juntos y viviendo una realidad que nosotros la buscamos, ¿verdad? Porque entramos voluntarios a las Fuerzas Armadas. Primero que nada, yo veo con buenos ojos, con buenas perspectivas. El asunto es, únicamente me preocupa que antes era el intervencionismo militar en la parte política y nos señalaron por muchos años como antidemocráticos, en fin, un número de epítetos que nos daban, inmerecido, porque la institución no tiene carácter político. La misma Constitución lo dice. Creo que es una de las únicas Fuerzas Armadas en el mundo donde tiene misión política constitucional, pero no somos políticos. Lógico, al ejercer ya cuando nos retiramos podemos ejercer el voto, pero no quiere decir que eso nos haga políticos. Una vez me dijo un presidente a mí, le digo, mire presidente, el problema aquí, le digo, es que veo nacionalistas y liberales. No, ustedes son militares. Ellos mismos lo reconocen. Pero de pocos años hacia acá se ha perdido el tiempo haciendo un intervencionismo político innecesario, porque repito, las Fuerzas Armadas están para servir al país, a la democracia, a la patria. No tenemos empacho quién va a ser el presidente, quién va a ser, porque no le servimos al presidente, le servimos a la patria. Y ha habido una
pérdida de tiempo innecesario, de recursos innecesarios, como dice usted, que los tienen mejor, y no es necesario, porque no somos, ¿cómo se llama?, para que nos estén contumereando y poniéndonos suficiente con que nos den lo que nos deben dar, que es, bien lo señaló el general, el presupuesto. ¿Por qué ha servido el presupuesto? El presupuesto, para empezar, es una llave de control en todos los ministerios y en todos lados. Pero, vuelvo otra vez con la universidad y la Fuerza Armada, les ha servido como para mantenernos con miedos, con temores, que nos van a desaparecer, que nos van a... Una historia que se han inventado y que nunca va a pasar. Puede cambiar de nombre de acuerdo al giro político, ideológico que le puedan dar al Estado, pero nunca van a desaparecer. Toda riqueza necesita una espada que la defienda y las Fuerzas Armadas juegan ese rol. Son guardianes que establecieron los políticos para darle seguridad a la patria, no al político, no a la familia del político, al pueblo. Para eso somos. Y innecesariamente se ha destacado con bombos y platillos, pienso yo que es aumentada una infiltración política que no se necesita darse, un intervencionismo político. Hoy tenemos políticos jugando a generales y generales jugando a políticos dentro de la institución, cosa que no debe ser. Eso que estábamos comentando del caso del desacierto del señor general Fortín, inédito, nunca se había visto, porque no somos políticos. Y él tuvo que, aparte de ser imprudente, descortés, porque él tuvo que tener la cortesía, no con los militares, con el país, y decirles a quien le propuso, señora, yo no puedo decir eso, o señor, yo no puedo decir eso, porque va contra mis principios militares, porque el cargo que tiene él lo ostenta por su condición militar, obtenida a través de la carrera, pero no va a servir a un político, a un partido, etcétera. Todo lo que en ese concepto es el error que estamos Ahora, cometiendo. falta saber si a él le impusieron que dijera eso, o él por quedar bien emitió esa expresión. El hecho es que va para la Subsecretaría de Defensa. Si al hombre le dijeron, dígalo, y él sabe lo que le perjudicó dentro del Instituto Castrense esa expresión, pues hombre, lo compensan con 2 años más en la Subsecretaría de Defensa. Ahora, si así fuese el escenario. Es quizás la única promesa cumplida del gobierno ahorita. Porque si le habían prometido eso, ahí está cumplida. Pero yo no lo creo. Ahora, pero para usted el nombramiento del jefe del Estado Mayor Conjunto y la Junta de Comandantes, hecha ayer por la presidenta, se ha enmarcado en ley, no obstante las dudas que habían. Es que está enmarcada en ley. Okay. Primero que nada se lo garantiza la Constitución. Y segundo, la formación nuestra. Mire, decimos todo soldado lleva en su mochila el bastón de general. Y todos tienen aspiraciones, pero desafortunadamente no todos pueden llegar. Por ejemplo, con el caso de las promociones. Hay otro detalle que yo no encuentro, más adelante lo voy a mencionar, que es por qué ponen términos. Ponen términos con el escaparate político. ¿Para qué le dicen que el presidente, el jefe de Estado Mayor Conjunto, es de libre nombramiento? Y luego dicen que estará en su cargo tantos años. 2 años. ¿Para qué le ponen eso si ya dice que es de libre nombramiento? Y entonces ahí mismo se ponen la cuña. Y eso es improcedente porque, repito, no todas las promociones van a llegar y no todos los militares iban a llegar, ¿verdad? Entonces, eso no he visto ni habrá que subalternos pongan al jefe, al jefe de Estado Mayor Conjunto. Es una decisión política del Estado que nace, eso sí, nace porque tiene reglamentos, tiene leyes dentro de la institución. Yo estoy satisfecho particularmente que la señora Presidente respetó el criterio profesional de la selección. Como usted mencionó, antigüedad, mérito y otros procedimientos que selecciona la misma ley constitutiva y el reglamento de ascensos. Y ese es el puntito en esta primera parte del programa, porque así como se debatió y se le dio profusión a aquello de que pretendía nombrar a un militar amigo de la familia o pariente político en la jefatura del Estado Mayor Conjunto,
No se dio, hay que destacarlo entonces, que ha respetado el espíritu de la ley, general Barahona. Y es un respaldo a la, Claro. a la institucionalidad que está tan deteriorada en estos momentos, provocado por el... Ya me va a explicar eso de que está deteriorada en este momento la institucionalidad de las Fuerzas Armadas de Honduras. Ya me va a explicar eso, porque para mí me agarra de sorpresa, y como periodista que me gusta saber por qué las cosas, me lo va a argumentar usted por qué siente que está deteriorada la institucionalidad en el Instituto Castrense. Bueno, yo coincido con lo que ha dicho el coronel Pereira. Se ha respetado la ley, se ha respetado el hecho de que se escoja un jefe de Estado Mayor conjunto de entre los miembros de la Junta de Comandantes que quedan disponibles, porque en muchos casos más de uno tiene que salir por razones de antigüedad o porque concluyó su mandato. Eso está bien, y está bien que se haya respetado otros méritos, es perfecto. En realidad creo que el momento de juzgar individuos todavía no ha llegado, porque tendrán ellos cada uno que desempeñarse, probar su capacidad, probar sus méritos, que los tienen sin duda, y que ahora pues van a ser puestos ya en la discusión pública, porque cada acto o cada omisión van a ser juzgados y vistos por la nación. Así que el momento es importante, porque como lo dije antes, el señalamiento con un cargo parece, muchas veces suena como, es muy honroso, sin duda que es honroso, por ejemplo, que le nombren comandante de una fuerza o inspector general o jefe de Estado Mayor conjunto, pero al mismo tiempo le han puesto una carga enorme. Y es una carga delicada porque no se nombra un jefe de Estado Mayor conjunto, por ejemplo, para una promoción. No es por promoción, no es por quién es la persona, no le toca a nadie. Es una necesidad del Estado de Honduras para una institución que está destinada a mantener el equilibrio, a velar por la soberanía, a velar por la integridad territorial, a velar por la paz, por el orden, por el imperio de la Constitución, por el libre sufragio. O sea, es una misión gigantesca para la que la persona debe llegar, ojalá en los términos más puros desde el punto de vista político, profesional, en el óptimo estado, e igualmente con su capacidad ética de ser totalmente disciplinado a lo que debe ser disciplinado. Desde 1982, cuando comenzó la nueva etapa de Honduras sometida a una constitución, hemos visto a casi todos los gobernantes con la intención de modifico este artículo, modifico esto otro, cambio esto para ver si me agrego un año o me agrego 2 años, o para ver si repito o no repito, hasta que llegamos a una reelección que todo el mundo al final termina diciendo fue ilegal. Es decir, a Honduras le ha costado mucho mantenerse dentro del orden constitucional, y las Fuerzas Armadas tienen en sus mandatos, en el 272, una línea que dice garantizar el imperio de la Constitución. Hay un tema ahí delicado que debe asegurarse el Estado de Honduras que se puede cumplir. Que yo se lo planteé a un jefe del Estado Mayor conjunto. Me invitó a almorzar en su oficina, a Freddy Díaz. ¿Por qué no hizo respetar lo que dice la Constitución sobre el rol de las Fuerzas Armadas? Cuando desde el Estado, cuando de las esferas políticas se viola la Constitución. Se lo encaré con todo respeto. Y en su oficina, ¿por qué no actuaron en ese momento? Parte de la imagen de desprestigio que en algún momento ha sufrido las Fuerzas Armadas son por ese tipo de reacciones que parece que avalan la ilegalidad. ¿Y saben cuál fue su respuesta? ¿Qué quería? Que desobedeciéramos una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que nos pusiéramos en contra de una institución del Estado. ¿Cómo íbamos a quedar entonces? Y me dice, si de nosotros dependiera todo ese rol que nos encomienda la Constitución de la República hacer en lo político, reformen eso y déjennos simplemente defendiendo la soberanía nacional. ¿Por qué no lo hacen los políticos? Me encaró él después a mí, ¿verdad? Ya vamos a seguir con ese tema porque esto es muy importante, aunque usted quiere terminar. Sí, es que tiene razón. En ese evento de esa reelección no falló las Fuerzas Armadas solamente, falló la Corte, falló el mismo Ejecutivo, falló el Congreso, fallaron los partidos políticos, falló el pueblo hondureño que no exigió de forma vehemente como debió exigirse
que se cumpliera con el orden constitucional. O sea, falló Honduras completa. Y esa es una lección que debemos aprender y no debemos incluso señalar a uno u otro porque al final de cuentas falló toda la institucionalidad. O sea, hay una lección y la lección es simple. Sometámonos al orden constitucional al pie de la letra. O sea, dejémonos de interpretaciones caprichosas o de interpretaciones convenientes porque eso es lo que nos lleva después a cometer los errores que después no hayamos cómo hacer para salir Porque de ellos. hoy seguramente algunos están diciendo, ¿y por qué ahora están demandando que las Fuerzas Armadas asuma el rol constitucional y no lo hicieron en los tiempos de la reelección? Porque hay mucha gente que ahora que estará argumentando eso ahora mismo. Así es, pero es que estuvo mal y nadie nos puede impedir o nadie puede impedirle a cualquiera que se haya equivocado alguna vez a que corrija en la siguiente. O sea, es una obligación incluso del que cometió el error. El que cometió el error está obligado, una vez que se dio cuenta de que es un error, a exigir y a pedir y a buscar la forma de que se corrija y que se hagan las cosas como deben hacerse. Pero no está mal. Hizo su papel en ese momento. Las Fuerzas Armadas no puede publicar, salir a la palestra pública. Exacto, no hizo puede. su papel, Renato. Ya. En ese tiempo, mi general Díaz era el secretario de Defensa Nacional. Sí, secretario de Defensa, sí. Hubo reuniones con todos los partidos políticos hasta altas horas de la noche. ¿Usted seguía activo en ese momento? Yo era activo, yo era el pues, C4. activo. Y se les dijo, porque estaba en juego la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Sí. ¿Van a ir a elecciones internas ustedes? Sí, señor. ¿Van a ir a elecciones Validaron generales todo. ustedes? Sí, señor. No está en juego porque lo dan las elecciones. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia la dan las elecciones, no el cambio de persona. Y se les planteó muchos hechos a los políticos. Pero en estos casos a veces los políticos no escuchan, Renato. Por mucho que usted les hable. No quieren escuchar. Sí, se les dijo, No les conviene. pueden poner una cuarta urna en las elecciones internas y hacer una consulta popular. Pueden reunirse los líderes de los partidos políticos y ponerse de acuerdo y validar la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o no lo hagan por el daño que le van a hacer al país, el daño que le van a hacer al partido gobernante, la polarización que van a crear e inconformidad social. Entonces, hubo alguien que me dijo que a cierta persona se le doraba, en este lenguaje, la píldora por elegirse. Falso. ¿No ha leído usted todavía el libro o el manual geopolítico donde utilizan las palabras como arma o instrumento político para manipular las masas con el engaño? Solo está esperando que usted cometa ese error y lo van a hundir en su propia persona, a usted, a su familia y a su partido. No escucharon. Y mire lo que pasó. No escucharon. Estamos totalmente divididos. Odio que no, el país no necesita eso. Necesita trabajo, necesita estabilidad. Y las Fuerzas Armadas en este momento es el pilar fundamental en la estabilidad social del país. Para que haya paz, que haya tranquilidad. No crear cizañas ni controversias. Porque el jefe del Estado Mayor, en este caso que estamos hablando, la señora presidenta, y hay que darle la razón, respetó la Constitución de la República. Debe de elegir el jefe del Estado Mayor dentro de los miembros de la Junta de Comandantes, por orden de mérito, antigüedad, competencia profesional. Bien hecho. Y en eso el general Rupert Hernández lo conozco desde subteniente. Fui profesor de él en la Escuela de Comando, en el curso de altos estudios militares. Es un hombre muy competente, como todos los que vienen. Nadie puede tildarlo de político. Hubo un problema con él cuando fue comandante de la Junta de la 101 Brigada, que no debió haber pasado. Lo estigmatizaron. Y se le estigmatizó. Pero es un militar de carrera, de primera, así como el coronel Hotman Barragán Herrera, lo conocemos muy bien, muchos de ellos participaron en Moncada, que fuimos profesores en la Escuela de Comando, un hombre de carrera profesional. Y la señora presidenta respetó también, es la responsable de sus atribuciones de que las Fuerzas Armadas mantengan su apoliticidad, y lo respetó. Si alguien tiene que exteriorizar personalmente un pensamiento diferente, es otra cosa. Yo he sido estudioso de los discursos militares y me alegra estar con
coronel Pereira, mi general Barahona, hombres que yo los considero intelectuales de las Fuerzas Armadas. Yo siempre en la escuela de comando, en las aulas de clase, hice una lista de los intelectuales de las Fuerzas Armadas y que no los aprovechábamos en la capacitación de nuestra institución. Pero cuando nosotros estamos en estos detalles acá, que vamos a hablar sobre la institución, sobre el jefe o sobre la Junta de Comandantes, hoy sí se respetó todo eso. Se respetó todo eso. ¿Y dónde ha habido ese cambio? El otro que hablan de apoliticidad, es en la que el presidente puede elegir como comandante general y remover al libre albedrío a la Junta, como al jefe de Estado Mayor, Junta de Comandantes. Y eso surge por un motivo dentro de las Fuerzas Armadas, que tuve la oportunidad de conversarlo con usted, creo, mi coronel Lima, también otro hombre que lo respeto mucho. Hubo una toma de decisión incorrecta dentro de las Fuerzas Armadas con la elección del comandante general del Ejército. Hacen a un lado a la 12 promoción, que pertenece a mi coronel Pereira, y ponen a otro de la 13. ¿va? Ellos reclamaban que a ellos les correspondía. Y hubo un problema. Pero en ese momento el presidente Flores designa a mi general López Carballo jefe del Estado Mayor Conjunto. Fue el segundo jefe del Estado Mayor Conjunto. Y hay cambios y modificaciones en la institución. Al principio la ley solo decía, el presidente elige al jefe del Estado Mayor Conjunto, nada más. Pero de ahí pasó a que el presidente, como comandante general, podía elegir al libre albedrío, al jefe del Estado Mayor Conjunto y su junta de comandantes, respetando esos dos ítems de la ley constitutiva y de la Constitución. Mire, estamos llegando a un momento muy importante, porque la gente no es ingenua. La gente no es ingenua. Ya empiezan a analizar esa premisa que está como titular en el programa. La nueva Junta de Comandantes y su rol en la democracia. Que no es otra cosa de respetar la Constitución, ceñirse a la Constitución y hacer que se respete la Constitución. Entonces dirán, ¿por qué ya están presionando a Roosevelt Hernández que cualquier decisión política al margen de la Constitución en los próximos 2 años, él tiene que defender la alternabilidad en el poder y el rol de las Fuerzas Armadas para garantizar estos procesos democráticos? La gente ya está pensando por ahí y dice, ¿por qué no lo hicieron en el pasado? Primero dicen, ¿por qué se prestaron a un golpe de Estado? Que yo siempre se lo dije a un jefe del Estado Mayor Conjunto. En todo caso, Simel estaba desobedeciendo los fallos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no lo juzgaron en función de que estaba violentando la Constitución aquí? ¿Por qué hubo que sacarlo del país? Ahí se consumó el golpe de Estado, le dije. Ya les voy a decir qué respuesta me dio. Y se trata de un alto jefe militar. Luego, con este asunto de la reelección. ¿Por qué si ya la Constitución a ustedes les delega para que hagan respetar la Constitución y la alternabilidad? Ya miran ustedes la respuesta que me dio Freddy Díaz. ¿Qué quiere? Que desobedeciera el fallo del Poder Judicial. Que no reconociera como Fuerzas Armadas el fallo del Poder Judicial. Pero es que la Constitución, le digo, dice esto y ustedes. Entonces dice, ¿por qué no tienen el valor de quitarnos eso que nos delegan? De proteger los procesos, de garantizar la alternabilidad en el poder. Y comprendí algo, ya esta democracia de Honduras tiene más de 40 años. Ya esta democracia, que está llegando a los 50, puede defenderse por sí sola sin necesidad de que las Fuerzas Armadas la protejan. Pero he llegado a la conclusión, nuestros políticos siguen siendo tiernos o viejos con un montón de imperfecciones y vicios, que no son capaces por sí solos y sus partidos de cuidar y proteger la democracia, sino que necesitan de las Fuerzas Armadas para que se las cuide. Y luego cuando éstas no cumplen, porque ahí vamos a disentir, yo no sé si la protegieron ustedes o se acomodaron al momento. Porque si la Constitución dice nada de reelección y ustedes empezaron a preguntar por si habían elecciones primarias o internas, creo que se debieron ir por la máxima, que es la Constitución. No puede reelegirse, presidente. Y si usted se reelige, ya la Constitución nos dice hagan esto. Le voy a aclarar otra situación. Cuando le dijo que no. Hubo una reunión con la Unión Europea. Vino la Comisión de la Unión Europea. Y por la seguridad que le prometió las Fuerzas Armadas, ellos vinieron como observadores a esas elecciones.
Hubo reunión a veces hasta la 1, 2, 3 de la mañana con la Embajada de Estados Unidos y miembros de Estados Unidos y el jefe de Estado Mayor Conjunto. Ellos, el miedo de ellos, una vez me acuerdo que me despertaron anoche, dicen que van a dar ustedes un golpe de Estado. No, señor, le dijo el jefe, nosotros estamos pensando en golpe de Estado. Si en ese momento el jefe de Estado Mayor Conjunto... ¿Que era Freddy Díaz? No, él era el ministro de Defensa. Ah, sí, era el ministro de Defensa, Freddy, sí. El ministro de Defensa es responsable de las políticas de defensa a políticas Para públicas. que no pierda el hilo. Si en ese momento, decía usted. Si en ese momento la Fuerza Armada decide un golpe de Estado, estuviéramos presos todos los generales de la 20 promoción y coroneles. Porque Estados Unidos estaba en contra y los llamó a la 1 de la mañana. Estábamos sin dormir como 20 días. Quisiéramos dar un golpe de Estado, que si era cierto. No, señor, le dijo el señor jefe del Estado Mayor, con la paciencia y profesionalismo que lo caracteriza. ¿Quién era? Álvarez Urbina. Álvarez Urbina. Y vino la Unión Europea también. Son cosas que no se pueden dar a conocer entre la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada no puede publicar lo que dice. La Fuerza Armada hizo su papel. La resolución de la Corte, de la Sala de Control de la Corte Suprema era un acto político. Así como ahorita los políticos nos tienen involucrados en todo este hecho penoso en nuestro país, así fue ese momento. Los militares no podemos salir a resolver los problemas creados por los políticos. Son ellos. No, se les dijo, no pueden reunirse por no llegar a consensos, porque cada quien tiene sus intereses propios. Vela por su partido. Es difícil llegar a lo que se comprendan entre ellos mismos. Si no, vea lo que está pasando ahorita. Casi similar a lo que estaba pasando en esa época. Entonces la Fuerza Armada hace su papel, pero no puede, en ese momento, si hubiésemos tomado la decisión que usted dice... Vamos a ver, usted es el que se imagina que la única manera para que las Fuerzas Armadas haga garantizar la Constitución cuando los políticos se ponen al margen de la ley es con un golpe de Estado. No. Yo no pienso que irnos al extremo de que el golpe de Estado es la solución, porque eso lo que hace es hundirnos más. Sí. Pero no hay otro mecanismo en poner en cintura a los políticos cuando estos actúan al margen de la ley. Y la Constitución les dice a ustedes, garanticen la alternabilidad en el poder. Han habido varias... él como jefe de Estado, me recuerda que ha habido varios que cambien ese tema, que le quiten ese ítem a la Constitución. Hay un cambio. Porque quien debe de garantizar, y usted lo dijo al principio, debería ser la Corte Suprema, a través de las áreas de Constitución, y la Fiscalía. Es decir, un momento, así como lo que está pasando en Guatemala, que tiene muchos aristas que analizar, que es ilegal. Lo mismo que pasó en Ecuador fue en Perú. En Ecuador, que están queriendo cambiar, lo mismo pasa acá. Y se le digo, Estados Unidos no está a favor de golpe de Estado, incluso lo dijo el senador King acá. Tim Kaine, sí. Y la Unión Europea tampoco, porque estos son países, son países adscritos, Renato, que solo tenemos capacidad para resolver problemas de empréstito y de derechos humanos. No somos un país actor como lo dictan las leyes de relaciones internacionales. Mi general, como embajador y experto, debe saber. Los países actores ya saben, Estados Unidos y la Unión Europea. No es ni China ni Rusia país actor, solo dos. Inglaterra con la Commonwealth, pero Honduras no es un país actor. Okay. Entonces, estamos sujetos por nuestro sistema, por nuestra forma de ser, que somos un país que importamos la materia prima, a tener socios comerciales y que ellos quieren estabilidad en el país, en esta democracia tan frívola que existe aquí. Miren que está revelando un detalle muy importante que yo lo desconocía. Yo no sé si ustedes ya lo conocían, pero estoy seguro que el gran público en Honduras no desconocía porque se les criticó a ustedes. ¿Por qué no defendieron la alternabilidad en el poder? ¿Por qué permitieron la reelección? Y a él nos está contando todo lo que pasó cuando Estados Unidos le pregunta, ay, es que usted piensan resolver ese problema de la reelección presidencial con un golpe de Estado. Viene la Unión Europea y les pregunta también, ay, es que ustedes están pensando en resolver ese problema de la reelección de con un golpe de Estado. Entonces,
Afirma él que reunieron a los políticos y les preguntaron, ¿van a ser primarias, van a ser internas, van a respetar todo el proceso? Y que solo así entonces ustedes engulleron y digirieron el asunto de la alternabilidad en el poder. Solo había un motivo por el que las Fuerzas Armadas podían intervenir. Que los partidos en ese momento, que eran como 17 o 13, dijeran, no vamos a elecciones internas, elecciones generales. Ahí sí. Ya está en juego la alternabilidad en elegir a la presidenta, y no solo eso. La Fuerza Armada es responsable de proteger al Estado, ¿Y cómo, no a la persona. cómo hubiesen intervenido? Ya era otra situación. Si tenían la puya de Estados Unidos, que si intervenían con un golpe de Estado, estuviesen presos en este momento. Ahí nomás se hubiera reunido con el presidente que tomó, no me gusta decir la decisión de reunión, una decisión de política incorrecta, que es el tema geopolítico en ese momento. Sí. No se rija, ponga, y se pone claro, sin necesidad de un golpe de Estado. Pero no podíamos llegar a eso porque ya hicimos lo que debíamos de hacer. Es como aquella intervención que tuvo el general Walter López Reyes en los 80. Solo llamó por teléfono. Muy bien. El señor jefe del Estado Mayor en una condición diferente. En una condición diferente. General Maldonado Galeas. Que vale la pena. Sí, para mí tanto en el caso de Mel Zelaya y en el caso de la reelección del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, lo que falló fue toda la institucionalidad y la sociedad en general, la ciudadanía. Una secuencia de violaciones constitucionales en donde no hubo la reacción o la respuesta correcta con la institucionalidad para que detuviera ese proceso de violaciones constitucionales. Yo me imaginaba en ese momento que el Ministerio Público iba a hacer un requerimiento fiscal sobre el señor Zelaya directo, abierto y conforme a las facultades que tiene, y que los órganos pertinentes iban a actuar en el marco de una democracia interpretada por todos nosotros. Y fueron fallando paulatinamente la oportunidad de tomar las acciones hasta que se llegó a un punto de casi emergente para toma de decisiones y se terminó en lo que terminó. Con respecto a lo que pasó con el señor Juan Orlando Hernández, la institucionalidad fue incumpliendo la Constitución progresivamente. Primero la Corte Suprema de Justicia, y esto desafortunadamente fue aceptado por una gran cantidad de hondureños pretendiendo de que una resolución que declara inaplicable un artículo constitucional que prohíbe la reelección es suficiente cuando la Constitución tiene otros artículos que tienen más peso que ese artículo que declaró inaplicable la Corte Suprema. El artículo 274 y el artículo 4 creo que habla sobre quien haga eso comete el delito de traición a la patria, y el 274 que prohíbe totalmente el cambio de gobierno y la continuidad en el poder. Teniendo esos dos artículos contrapuestos, que todo un Estado crea que eso es correcto, es parte de nuestra incultura democrática, parte de incultura ciudadana, falta de conocimiento y falta de convicciones. ¿Quién defiende la Constitución? Hay un artículo constitucional, creo que es el 40, que dice: el primer deber de todo ciudadano es defender y velar porque se cumpla la Constitución de la República. ¿Quién es más? Todos los que juramentan a un cargo en la estructura formal del Estado, y ninguno la cumple. ¿Cuál fue el último acto para que el presidente Hernández se promoviera en su reelección? La aceptación del Tribunal Supremo Electoral para que se inscribiera en noviembre del 2016. Y ese acto ya viabilizó todo. No es Juan Orlando peleando contra la institucionalidad o imponiendo una candidatura en contra de la Constitución. Son las instituciones alineadas para viabilizar la reelección de Juan Orlando Hernández. No defiendo a Juan Orlando Hernández, es más, lo combatí mucho, pero también una institucionalidad que se alinea totalmente para cometer un acto inconstitucional, ahí está la verdadera responsabilidad. Ahora vamos a la última ratio, Fuerzas Armadas. En realidad yo me imaginé el siguiente escenario:
yo me imaginé a las Fuerzas Armadas presentándole al señor presidente de la República, porque es parte de la responsabilidad. Hay instrumentos al interior de las Fuerzas Armadas. Hay lo que se llaman los estudios de Estado Mayor y está también la recomendación de la Junta de Comandantes respecto a una decisión de esta naturaleza. No sé si esto se dio, pero en estos casos, cuando las Fuerzas Armadas vieron que había fallado toda la institucionalidad, una acción debió haberse desarrollado, que hubiera sido evidente el compromiso de garantizar el imperio de la Constitución por parte de las Fuerzas Armadas. Dicho sea de paso, yo soy parte de, y creo que todos los que estamos aquí, los generales, mi coronel Pereira, de esa disyuntiva entre si continúa las Fuerzas Armadas con esa misión constitucional sin las herramientas que le respalden, una ley derivada, una norma que en determinado momento le garantice que lo que va a hacer va a tener el respaldo constitucional y jurídico. Sin embargo, las Fuerzas Armadas, creo, debieron haber hecho algo que se hubiera visibilizado. ¿Qué? ¿Cómo que así? Hemos presentado ante el señor presidente constitucional de la República una recomendación que desista de esa intención, porque si bien es cierto, todas las instituciones del Estado, las que hemos mencionado, ya fallaron a favor de que se viabilice esto. Nosotros tenemos la última palabra, no porque queremos hacerlo, sino porque la Constitución lo manda. Por lo tanto, vamos a advertir, a expresarnos de que hemos recomendado al presidente de que desista de eso. Recomendación de subalterno a superior. Pero esa recomendación tiene un peso constitucional. Y por lo tanto, si el presidente en ese momento hubiera tenido la altura de lo que es un presidente de la República y un comandante general, hubiera dicho, entiendo, debo desistir de eso, porque le dice el último órgano que está facultado constitucionalmente. Juan Orlando era tanto su objetivo de la reelección que desobedece o no le hace caso a ese manifiesto y les dice: ustedes están irrespetando un fallo judicial. Pero no, presidente, la Constitución nos manda que nosotros debemos velar por la alternabilidad, pero ya ha fallado la institucionalidad, les hubiese respondido Juan Orlando Hernández. Hay un tema que hay que... ¿Cómo hubiese derivado eso? Yo me estoy imaginando cómo hubiese reaccionado un presidente que tenía una ambición desmedida por reelegirse. Y se los digo porque se lo dije y se lo advertí. Es malo lo que está haciendo porque ni siquiera el país ha curado las heridas del golpe de Estado para que usted venga y desobedezca lo que dice la Constitución, que está prohibida la reelección presidencial. Pero ya cuando un presidente, en el escenario que usted plantea, desobedece o no le hace caso al manifiesto, ¿qué queda? El presidente puede decir en ese momento, general, usted queda destituido del mando. Sí, puede hacerlo. Y un general con carácter puede decirle, entendido, señor presidente, desde el punto de vista de la facultad que tiene como presidente de la República y que le manda la Constitución. Pero a partir de ahí se puede crear otro escenario. Mel se lo dijo a Romeo Vázquez, sí. Queda fuera. Y lo que hizo fue unir a las Fuerzas Armadas cuando destituyó a Romeo. Y miren lo que pasó después. Por eso. Es que yo no quiero imaginarme que la única opción a este tipo de problemas que estamos planteando sea el golpe de Estado. Es que es la comodidad de los políticos. Es el raciocinio de los políticos la solución. Claro, obvio, claro. El que tuvo que haber parado inicialmente todo ese proceso era el mismo Partido Nacional. Si hubieran pensado como partido y en Honduras. Porque el hombre llegó ahí por el partido. Y yo lo platiqué, lástima que no tengo grabado, pero yo se lo platiqué al presidente Callejas, el difunto. Y se lo dije, ese muchacho va a meter a problemas a Honduras y al Partido Nacional. No me hizo caso. Ese tema se toca en políticas de seguridad nacional. Si sale un grupo de generales y coroneles de la Casa Presidencial, le van a decir, estamos hablando de
temas de seguridad nacional. Pero de estos temas están tocando la reelección, es parte de la seguridad nacional, porque es parte de la estabilidad social, de la estabilidad política y democrática y de la forma de gobierno de nuestro país. Los militares tenemos nuestro lenguaje técnico y somos lacónicos por naturaleza. Yo había hecho un alto ahí que no me quería, sobre los discursos, que era un estudioso de los discursos ¿Qué militares. tal si me lo dice después de la pausa? No hay Porque problema. el país ha tenido tantas experiencias donde han estado involucradas las Fuerzas Armadas que el general Roosevelt Hernández y su junta de comandantes, después de las experiencias que hemos pasado en las últimas décadas, no deben volver a cometer un error. Tienen la experiencia, el conocimiento para no cometer errores por cualquier eventualidad política en los próximos años del país. Esto más, yo agradezco que ustedes, y yo creo que por primera vez lo escucho a ustedes, general, revelar estas cosas. Y se escribieron muchos ensayos. Lo que Entonces, tienen tantas experiencias y nos están revelando qué hicieron en su momento, que esta junta de comandantes tiene la Constitución, tiene las experiencias, tiene lo vivido, que no debería complicarse en hacer lo que corresponde si en algún momento tiene que hacer valer la Constitución. Y hay que reconocerlo, ustedes mismos lo han admitido. Ya adquirieron la madurez política también militar. Y van a tener que hacerlo, porque la situación sin duda se va a presentar, porque Claro, todavía la política nuestra no ha alcanzado ese grado de madurez que usted suponía al principio, y por eso entramos en los conflictos que entramos. La Fuerza Armada va a tener que seguir siendo, mientras la institucionalidad hondureña no alcance un nivel de despolitización. Es que hay un tema, ¿no? Los políticos van a las instituciones, y es correcto, porque al final de cuentas se nombran personas, pero los actos del funcionario en la institución no deben ser políticos, deben ser institucionales, conforme a lo que le manda la ley que le da vida a esa institución, a cada una, al fiscal, a la Corte Suprema. Tienen mandatos constitucionales, no mandatos políticos. El que llega a funcionar como político en un cargo institucional le está haciendo un daño enorme al Estado. ¿Por qué el coronel José Antonio Pereira ve una institucionalidad deteriorada en las Fuerzas Armadas de Honduras? Me sigo preguntando, me sigue golpeando en la cabeza esa expresión. ¿Qué está pasando? Después de la pausa comercial. Continuamos dando lectura a su opinión a través de nuestra cuenta en X. David Lanza comparte: la embajada observa y toma nota de los conflictos actuales y busca evitar los conflictos futuros. Había una amenaza en el tema del nombramiento del nuevo jefe de las Fuerzas Armadas y me parece que Estados Unidos intervino para que se respetara la institución. Misma amenaza con el rector de la UNA. Leona Fabiola comparte sobre el tratado con Nicaragua a inicios del año 2022. El Ejecutivo lo envió al Congreso Nacional. Si Honduras no lo ha ratificado es porque tiene intereses en el Golfo que quiere entregar a China. Para Libre, la soberanía solo es defenderse de comentarios que hace Estados Unidos criticando al gobierno. Marco Matamoros comparte: la señora presidenta respetó el orden jerárquico, les da paz a las Fuerzas Armadas y una bofetada a los exmilitares que aceptaron puestos sin que les correspondía y crearon caos en los batallones, ahora que defienden la Constitución, nuestra soberanía y a la población. Gracias, continúe compartiendo sus comentarios. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Estilo para todos para regalar en esta Navidad. Pantalla gratis en tus compras de aros y lentes. Miren, sí, es que andamos buscando el video del canciller Eduardo Enrique Reina, cuando aquí me dijo en Frente a Frente que ya ese tratado del Bicentenario con Nicaragua que firmaron Daniel Ortega, presidente de ese país, y el expresidente Juan Orlando Hernández, ya había sido enviado por él, porque ahí estuvo en la Cancillería, lo estuvieron estudiando, y había sido enviado al Congreso. Yo lo escuché. Y había sido enviado antes también por el gobierno anterior. Entonces, y él estuvo y él sabe que se envió. Entonces, lo que yo he dicho hoy despierta al presidente del Congreso, Luis Redondo. Luis, el canciller Reina nos lo dijo aquí, que ya estaba en manos del Congreso ese tratado. Y Luis responde: tratado fronterizo con Nicaragua no se ha ratificado porque está en manos del Ejecutivo. Luis Redondo. Vamos a ver, esto es lo que nos decía Luis Redondo hace algunos meses que compareció en Frente a Frente. Con Nicaragua, porque ya nos queda poco tiempo. ¿Qué pasa que el Congreso no ratifica?
Bueno, le comento lo siguiente. Primero, hay que tener sobre la mesa el contexto. El tratado fue firmado por una persona que hoy está esperando ser judicializada por narcotráfico. Ponga eso en el contexto. Segunda cosa. También en el lugar hay una participación de El Salvador. Y ese tema, que lo debe de llevar el Poder Ejecutivo y lo lleva como política exterior del Poder Ejecutivo, es algo que se está viendo en este momento por el Poder Ejecutivo. Nosotros lo que haremos es que si llega algo al Congreso Nacional, ya haremos la parte que nos corresponde constitucionalmente. Con respecto a Ustedes tienen ese tratado, ¿no? Como poder legislativo. Va a tener que llegar al Congreso Nacional. No lo tienen todavía. El que firmó Juan Orlando y Daniel Ortega. Es que se mandó al Congreso Nacional la vez pasada algo sobre eso y hay algunas cosas que se tienen que revisar por el Poder Ejecutivo actualmente porque también hay una parte que tiene que ver con El Salvador. Eso es dilación. Eso es dilación. Eso es traición a la patria. Bueno, yo con esta última expresión, traición a la patria, aquí soy emotivo y un poquito chauvinista de repente, pero No digan cumplió ustedes, con ¿qué su tiene función. que ver que esté privado de la libertad Juan Orlando Hernández para que el Congreso de Honduras no ratifique ese tratado que le beneficia a Honduras? ¿Qué tiene que ver la privación de la libertad del expresidente Hernández? Absolutamente nada. Justificación Nada. inmadura. El tratado fue correctamente redactado, firmado por 2 presidentes constitucionales que estaban en ejercicio de sus funciones, conocido por el mundo. El tratado fue de acuerdo a lo que mandaba la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1992. El tratado fue de acuerdo a los intereses de Honduras y los intereses de Nicaragua. No tenía nada que intervenir El Salvador. Y el otro argumento, ¿qué tiene que revisarle el Congreso? Tampoco. ¿Qué tiene que revisarle el Congreso? El Congreso solo puede aprobarlo o no aprobarlo. desaprobarlo. Y nada más. No puede tocar una letra de lo que está, porque está firmado por 2 presidentes. Y fue aprobado por el Congreso de Nicaragua el día siguiente. Sí. No tenía razón. En esa definición hay muchos pesos de convenios que ha tenido Honduras con organismos internacionales en la explotación de las 200 millas del océano. Óigame, ¿por cuántos años El Salvador y Nicaragua no reconocían que era fronterizo con Honduras en el Golfo? Desde 1860. Es que Luis, si no te recuerdas esto de la historia, y no quiero pasar de soberbio, te lo recuerdo. El Salvador y Nicaragua no reconocían ser fronterizos con Honduras en el Golfo. Nos tenían aislados, casi bloqueándonos nuestra salida En el Pacífico. al espacio abierto en el Pacífico. Vienen y firman 2 presidentes ese tratado y Nicaragua reconoce que tiene fronteras con Honduras en el Golfo. Y entonces, ¿qué nos importa El Salvador con su teoría de que no tiene fronteras con nosotros en el Golfo? Y agrego ahí, los derechos de Honduras en el Océano Pacífico no los da El Salvador ni Nicaragua, los da la Corte Internacional de Justicia en la sentencia. Dice que tenemos plataforma continental y que tenemos las 200 millas. O sea, no es un tema de si El Salvador quiere o no quiere, o Nicaragua quiere o no quiere. Simplemente llegamos al acuerdo que la Corte específicamente había establecido en la sentencia. Y en la práctica, tanto El Salvador como Honduras sabe hasta dónde llega su límite Así y es. Nicaragua también. En la práctica estaba bien definido el Golfo. Y además hay una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que nos mandó que los 3 estados ribereños se pusieran de acuerdo en ese asunto. No ratifican ese tratado, se van a convertir y ya están construyendo su propia traición a la patria. Un tratado que le beneficia a Honduras por razones de dilación o de ignorancia, parece que no lo han ratificado en el Congreso. Y ya el canciller dijo aquí, ya está eso ahí en el Congreso Nacional de la República. Solo ratifíquenlo, no hacerlo es estar golpeando desde la misma institucionalidad al Estado de Honduras. ¿Qué hizo Nicaragua? Al siguiente día lo ratificó el Congreso. Era un interés de Estado. Y a nosotros que nos interesa, han pasado ya cuántos años, cuántos meses y no lo ratificamos. Eso es traición a la patria. Pausa y volvemos con el tema central que convoca hoy Frente a Frente. Gracias por continuar compartiendo su opinión. Roberto Alcerro comparte: el rol de las Fuerzas Armadas es el mismo que está enmarcado en su misión establecida por nuestra Constitución. Solo les recuerdo que deben obediencia al pueblo, no a un gobierno. Si algo se contrapone a nuestra Carta Magna, no deben obedecerla y deben tomar las acciones correspondientes. David Lanza comparte: perdonen, pero me parece que este nombramiento obedece también a la vista de los senadores. Un escándalo más con un nombramiento de dedo y familia de la familia presidencial era más leña al fuego. Gracias, continúe compartiendo sus comentarios.
Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Estilo para todos para regalar en esta Navidad. Pantalla gratis en tus compras de aros y lentes. Mire, ustedes tienen derecho a pensar, a interpretar las cosas a su manera. Están en ese libre derecho. Pero hay que reconocer algo. La presidenta Castro respetó la ley constitutiva. Eso de es las lo Fuerzas rescatable. Armadas. Así es. Hay que rescatarlo y hay que valorarlo. Respetó la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas al nombrar a Roosevelt Hernández como jefe del Estado Mayor Conjunto y toda esa junta de comandantes. Como dice el general José Sánchez Aguilar, que él interpreta los discursos de los jerarcas, todo discurso de un militar, él lo interpreta para ver hacia dónde va, hacia dónde lleva las Fuerzas Armadas, y tiene todo el derecho también. Aprendo más. Claro. Me dice, póngale la atención a ese último párrafo del discurso del general Roosevelt Hernández ayer. ¿Cuál fue ese último párrafo? Donde él hace hincapié en que cumplirá las órdenes de la señor comandante general de la orden del presidente, fundamentado en los principios democráticos y la Constitución. En el último párrafo él habla sobre ese tema. Respetaré sus órdenes, presidente Castro. Respetaré sus órdenes como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, siempre y cuando estén sustentadas en la Constitución de la República. A partir de ahora, ningún militar se debe perder. No. Ningún militar, con las experiencias pasadas. No hay espacio ningún para militar perder. se debe perder. No. No hay dónde. Es que los militares son lacónicos. Y en eso no me va a dejar mentir estos hombres que han sido mis profesores y parte de la formación y capacitación se las debo a ellos. El discurso, por ejemplo, de Fortín, yo lo estoy analizando. Bueno, a él llega de repente de que debe de estar bien informado porque nace Debería. más informado. En ese momento jugaban que habían combatido 7 golpes de Estado, otros decían que 3, otros que había un golpe y por acá. Y yo me preguntaba, ¿cómo este hombre va a dar un golpe de Estado? Si está él y su esposa y los amigos. Tal vez tenga un yatagán en la casa. No, los golpes de Estado lo dan fuerzas constituidas. Pero la palabra que él usó no lo hizo para mí, no para ofender a los generales. Usó malas palabras. Eso quiere decir, pudo haber usado un léxico diferente, decir, bueno, señores oficiales, pueblo en general, la Fuerza Armada no está para dar golpes de Estado, jamás. Pero él mencionó porque están relacionados con política, mi general Jun, mi general Vázquez, mi general Barahona. El hombre no sé por qué, pero él... No, sí, ha estado vinculado al Partido Liberal y con una, pero salió con una actividad beligerante. Con los tesones salió con una bandera ahí. Pero de repente, dentro de mí, y esa es mi opinión personal, no los quiso ofender, sino decirles, mire, mi general Barahona, mi general Vázquez, las Fuerzas Armadas, desde hace años, no más golpes Es que él no tuvo que haber no personalizado. tenía ninguna razón para relacionar nombres con hechos. No los hubiera dado. Porque ninguno de nosotros ha hablado de golpes de Estado. Usó léxico diferente. No, a mí me parece que él lo sorprendió. Que nomás significa, ya dieron unos. Sí, entonces los militares han sido lacónicos y como dice mi general, el que dirige el CAEN, mi general Andino, cuando da la clase de política en el CAEN, mire señores, lean eso e interprétalo entre líneas. Lo demás es bagazo. Señora Presidenta, sus órdenes serán respetadas en el marco de la Constitución y las leyes del país. Y así debe ser, no hay otro espacio. ¿Por qué hay cierto deterioro en la institución Fuerzas Armadas de Honduras en este momento? Me lo va a explicar el coronel José Antonio Pereira. Y el presidente del Congreso Nacional vuelve a escribir. Y ahí está en pantalla. No ha sido enviado por el Ejecutivo. Cuando lo envíen, lo pasamos al Pleno para su aprobación. Miren ustedes, ahí está firmando. Debo entender entonces y creerle al presidente Luis Redondo que el Ejecutivo no le ha enviado ese tratado del Bicentenario. Me pregunto a esta altura, ¿por qué? Pero fue enviado en el gobierno anterior y no tiene por qué enviarse 2 veces. Una sola vez entró por secretaría y debe estar ahí listo en secretaría para darle proceso.
Dentro del Congreso, con las reglas del Congreso. No hay razón de esperar otro. Pero dice que lo envió al Ejecutivo porque habían dos aspectos que no le parecían. No tiene que parecerle nada. Si el Y él tratado tiene que es correcto respetarlo. porque está firmado por presidentes. Luis, si lo que tú debes ver es que Nicaragua reconoce tener frontera con Honduras en el Golfo, que te baste eso. Si por muchas décadas El Salvador y Nicaragua dijeron que no tenían frontera con nosotros en el Golfo y nos bloqueaban y nos ponían patrullajes cuando salían barcos nuestros hacia mar abierto, que te baste eso, que te importe eso, y lo digo con todo respeto. Y si es así, me preguntaría, ¿le están impidiendo a Luis Redondo que someta a debate ese tratado del Bicentenario desde el Ejecutivo? ¿Qué intereses tiene el Ejecutivo como para no viabilizar que el Congreso de Honduras ratifique ese tratado del Bicentenario si le beneficia a Honduras? ¿Está atentando contra el mismo Estado el Poder Ejecutivo? Me parecería contradictorio. Cuidado con eso. Es probable, muy probable. Cuidado. ¿Eh? Mientras no abandonen esa política de estar achacando a lo pasado los desaciertos, es muy probable. Y a eso es lo que le tiene miedo. Cuando yo hablo de institucionalidad deteriorada, no solo es referido a las Fuerzas Armadas, es el país. Y empecemos por una situación que no queremos entender. ¿Será que a los hondureños nos gusta que nos den coscorrones o estamos acomodados? Pero nadie, ese problema del presidente Juan Orlando se tuvo que haber parado inicio del Partido Nacional, la recomendación del general Sánchez, eso es lo prudente, lo que hacemos nosotros. Y desaprovechan que la institución armada tiene esa capacidad para elevar estudios estratégicos y hacemos. Mire, ningún plan, ningún proyecto se puede iniciar si no se hace una apreciación de un estudio estratégico que incluye todos los sectores del poder nacional, político, social, económico y militar. Y aquí han determinado que el poder militar es únicamente para dar golpes de Estado. Nos han estigmatizado en eso y nos han marcado. Es más, a mí me da cierta... cometí un error en un programa suyo días antes de la aventura que encabezó el general Vázquez, cuando yo afirmé en un programa aquí que las Fuerzas Armadas habían evolucionado, mientras los políticos han involucionado y las Fuerzas Armadas ya no están para golpes de Estado. Así lo dije yo. Afortunadamente no ha sido reconocido como golpe de Estado. O sea, en mi criterio. Pero eso es lo que se ha venido manejando. ¿A dónde viene vamos a decir, la pérdida de la parte política que no han sabido manejar? Mire, don Renato, esto es crítico y no es de ahorita, es por años. Esa relación o interrelación cívica, militar, ha sido un problema que nos distrae, nos ha mantenido a hacer esfuerzos innecesarios para estarnos viendo las caras de escondidas unos y otros, haciendo perfiles de uno, haciendo perfiles de otro, porque así como nosotros perfilamos, ellos también nos perfilan. Y es una lucha innecesaria. Y repito, ¿dónde está el problema? Si no regresamos a respetar la institucionalidad de cada institución, porque ese es el problema. Cada quien está entendiendo lo que quiere a su manera. Vea eso del Congreso con una situación tan delicada. Óigame, si Nicaragua, ellos nos hacen esa oferta de renunciar a todos esos años de disputas. Yo estuve allá cuando se estaba aquel problema del 35%, el arancel del 35%. Era con la intención de que nosotros aflojáramos la presión que teníamos allá en el paralelo 15, porque habíamos hecho un acuerdo con Colombia. Y ellos, usted no sabe lo que hizo Nicaragua en ese entonces, el gobierno de Nicaragua en ese entonces, para promover, hasta casi se rompe la relación entre los presidentes, porque era dedicado para ellos. Y ahora nos dan la oportunidad de resarcir ese problema, de resolver ese problema, y nosotros no queremos. No queremos ratificar.
Miren, eso en otras palabras es traición a la patria. Eso es traición a la patria. Y ahora ya no sé si la traición en este aspecto viene desde el Poder Ejecutivo o desde el Congreso. Luis Redondo dice que el Ejecutivo no lo ha enviado ese tratado del Bicentenario. Pues tendrá que explicar el Poder Ejecutivo por qué no lo ha enviado. Pero es que, Luis, ya lo tenés ahí en la Secretaría desde hace tiempo. Desafía al Poder Ejecutivo, es tu país. Son los intereses de tu país indistintamente de lo que piensa el Poder Ejecutivo. Yo entiendo que hay separación de poderes, ¿verdad? Que se interrelacionan entre sí, pero hay separación de poderes. ¿Quieres reivindicarte un poco con una buena parte de los hondureños? Somete a discusión. Se tiene que ratificar con 65 o con 86. Con 86. 86. Pero no los tienen. Por los pescadores No del los Golfo tienen. debería ser. Sí. Por desgracia. No, pero sí los tiene, sí es un tema de Honduras. A ver quién se expone, a ver quién se opone. cuántos judas salen del Congreso atentando contra su propio país. Con unanimidad. Graco Pérez es analista internacional, interviene 1 minuto, después vamos a la pausa y retornamos ya con comentarios finales de nuestros panelistas esta mañana. Graco, adelante, buenos días. Muy buenos días, saludos a sus distinguidos panelistas, a todos a quienes les tengo mucha consideración, al pueblo hondureño. Bien, respecto a ese tratado bicentenario, yo creo que tiene algunos vicios de nulidad. El señor que era encargado era el designado para el manejo del Golfo de Fonseca, el comisionado presidencial para el manejo del Golfo de Fonseca, el señor Levan Díaz, bueno, ahora es ciudadano nicaragüense, y según las noticias que ha trascendido, pues él desde mucho antes estaba solicitando esa nacionalidad, o sea que ya se estaba negociando el tratado cuando esa circunstancia estaba presentando. Eso significa un vicio de nulidad. Luego tenemos otros temas que son puramente ya de los derechos que tiene Honduras en su proyección al Pacífico, porque se le está solamente reconociendo un pequeño corredor, 2 líneas paralelas, que deberían, en mi opinión, abrirse en un ángulo hacia el Pacífico. Entonces Honduras está cediendo ahí derechos marítimos que le corresponden. Y hay otros elementos más que por razones de tiempo no los voy a tocar, pero sí mi posición siempre ha sido que ese tratado debe ser revisado, analizado por la academia, por las Fuerzas Armadas, por las Fuerzas Vivas de esos lugares que se van a ver afectados y la sociedad en general. Eso. Y hay otro tema que todavía es más importante y no le estamos prestando atención. Se está definiendo la frontera entre Guatemala y Belice y Honduras no ha solicitado ni siquiera intervenir. Allí sí se está cometiendo prácticamente una traición a la patria porque no están defendiendo los derechos. Lo demás es un acuerdo que se puede negociar. Pero en el Atlántico Honduras no está interviniendo, teniendo el derecho a hacerlo. Está cediendo ese espacio y cuando la Corte se pronuncie sobre la frontera Guatemala-Belice, va a quedar definida la frontera de nuestro país sin haber ni siquiera intervenido. Gracias por continuar compartiendo su opinión. Como ciudadana de a pie se espera que cumpla con su mandato de defender la Constitución y la soberanía del país y no se deje influenciar por los intereses políticos del partido de gobierno. Gracias por haber compartido su opinión.